Hola y bienvenidos de nuevo al canal de Jurisfirma Abogados. Mi nombre es Javier Fuentes, abogado y socio fundador de este despacho. Hoy vuelvo a estar con vosotros tanto a través de YouTube como en el podcast que podéis encontrar tanto en iTunes e iVoox. Hoy vuelvo a hablaros de un asunto relacionado con el derecho bancario y en especial de otra cláusula que quizá no es tan habitual como las cláusulas suelo, pero que sí ocasiona unos efectos mucho más perjudiciales que la cláusula suelo para todos aquellos que se encuentren afectados, y se trata del IRPH. Para que os hagáis una idea de la relevancia que tiene este índice de referencia y los perjuicios que ocasiona, os voy para empezar a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos un préstamo hipotecario concedido en el mes de enero del año 2002 y por un importe de 175.000 euros a pagar en 30 años, con un diferencial de un punto sobre el índice de referencia. Bien, si este índice de referencia fuera el IRPH en lugar del Euribor, a día de hoy el consumidor habría pagado casi 35.000 euros más de intereses que si estuviera referenciado conforme al Euribor, y aún además le quedarían otros 15 años por pagar. Yo creo que con esto podéis ver la verdadera relevancia que tiene este tipo de interés y el beneficio que con él obtienen los bancos. Por eso creo importante hablar sobre este tema, además de que se encuentra de especial actualidad por cuanto el Tribunal Supremo se ha pronunciado por primera vez en esta semana pasada respecto de este índice de referencia, el IRPH, aunque, bueno, realmente en esta ocasión, por lo menos según la nota de prensa facilitada y a falta realmente de ver el contenido íntegro, de la sentencia, para poder, analizarla y ver realmente qué es el contenido final, en este caso con malas noticias para los consumidores. Sin embargo, creo que es necesario comenzar hablando de qué es el IRPH y de cómo funciona para poder entender todo lo que suscita esta cuestión y poder dar una opinión clara sobre su posible nulidad o no. IRPH. IRPH son las siglas de Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, aunque se define como el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años. Por tanto, el IRPH es un índice de referencia, al igual que lo es el Euribor, el MIBOR u otros que sirven para determinar en los préstamos a interés variable cuál va a ser el tipo de interés que va a establecerse en las distintas revisiones que se van a ir realizando a lo largo del tiempo. Es decir, un préstamo a interés variable se establece que cada año, normalmente, o también cada semestre o trimestre, el interés que se va a usar para saber cuál va a ser el valor de las cuotas que se van a pagar durante ese año se calcula usando un índice de referencia al que se le suma un diferencial. Pues el IRPH es uno de esos índices de referencia que se suelen usar. Aunque, es cierto que el índice que se ha usado en la inmensa mayoría de los préstamos hipotecarios concedidos en los últimos 15 años ha sido el Euribor, pero sí se calcula que en torno a 1 de cada 10 hipotecas están regidas por el IRPH, habiendo más de 1 millón de hipotecas afectadas. Existen, o mejor dicho, han existido 3 tipos de IRPH. IRPH cajas, IRPH bancos y el IRPH entidades. Digo han existido porque desde el mes de noviembre de 2013 se dejó de publicar tanto el relativo a cajas como a bancos y se ha publicado a partir de esa fecha solamente el IRPH entidades. Y estos nombres van a tener que ver con cómo se van a calcular cada uno de ellos. El IRPH se calcula tomando la media de los tipos de interés a los que las distintas cajas, préstamos o todo el conjunto de las entidades ha concedido cada mes esos préstamos hipotecarios. A simple vista puede parecer un índice más o menos justo, es decir, el Banco de España recopila todos los meses esos datos de cada banco y calcula la media, siendo esa cantidad el valor que tendrá el IRPH cada uno de esos meses. Sin embargo, para que realmente podáis entender algo mejor dónde está el truco del IRPH, os tengo que decir que para calcularlo realmente no se toma el interés al que se conceden los préstamos de cada mes, sino que lo que se toma es la tasa anual equivalente, la TAE, otra sigla. Simplificando, la TAE, que todos habréis visto en cualquier anuncio de préstamo de televisión, en prensa o, en palabras del Banco de España, se define como un indicador que en forma de tanto por ciento anual revela el coste o el rendimiento efectivo de un producto financiero, ya que incluye el interés, los gastos y las comisiones bancarias.
Por tanto, este índice, este TAE va a incluir el tipo de interés, el diferencial, los gastos y las comisiones. Es por ello que el IRPH nunca ha sido y nunca será inferior al Euribor. Si observamos cualquier gráfica comparativa de toda la evolución del Euribor y del IRPH en cualquiera de las tres modalidades que han existido, siempre ha sido superior el IRPH al Euribor, habiendo llegado a alcanzar una diferencia de casi 3 puntos entre ellos. Concretamente fue en agosto del año 2013 donde llegó a haber una diferencia, creo recordar, del 2,932. Sin embargo, hay otra cuestión que se plantea alrededor del IRPH y es, bueno, si se trata de un índice que se puede manipular por los propios bancos. Sobre esto, la verdad que hay disparidad. Si leemos sentencias, podemos llegar a conclusiones totalmente distintas. Hay algunas que afirman que su manipulación solo se conseguiría o bien falseando los datos que las entidades bancarias facilitan al Banco de España, que evidentemente sería un delito, o bien llegándose entre todos los bancos, a un acuerdo para elevar los tipos de interés. Esto iría en contra de las normas de la competencia y en ambos casos siempre se dice que existen muy fuertes controles al respecto. Sin embargo, si bien la palabra manipulación a lo mejor puede no gustar, lo que está claro es que respecto del IRPH, los propios bancos pueden influenciar de una forma directa sobre él. Pues los datos que se toman para calcularlo, que son la comisión de apertura, el interés pactado para el primer año y el interés pactado para los siguientes, y el diferencial, de todos esos datos, solamente el índice que se ha pactado para los siguientes ejercicios, es decir, el IRPH o el Euribor, todos los demás los establece el banco. Ese sería el único que no está establecido por el banco. Por tanto, está claro que los bancos van a influir, en una mayor o menor medida, pero van a influir en el cálculo del IRPH. Bueno, después de haber tratado de explicar de la forma más simple y clara posible qué es y cómo se calcula el IRPH, tengo que hacer mención a una noticia que, si eres afectado por este índice, posiblemente ya conozcas. Y es que el Tribunal Supremo hace muy poquitos días ha dictado su primera sentencia sobre la nulidad de este índice de referencia, y la verdad es que a día de hoy, con lo poco que se sabe, no pinta nada bien para los consumidores. Ante nada tengo que decir que solamente se conoce una nota de prensa, no se conoce el texto íntegro de la sentencia, o al menos en el momento en que estoy realizando esta grabación, ya que se espera que en muy poquitos días podamos tener el texto completo, y en esa fecha será cuando podamos analizar y hablar con más conocimiento de esa sentencia. Pero bueno, en cuanto a mi opinión, a la vista de la nota de prensa, que solamente dice que la Sala considera que la mera referenciación a un tipo oficial, como es el IRPH, no implica falta de transparencia ni abusividad. Bueno, yo realmente no soy pesimista aún, pues eso es tanto como decir realmente que el IRPH no es ilegal, algo como que fue lo que se dijo respecto de la cláusula suelo y se sigue diciendo a día de hoy. Cuando dictó el Tribunal Supremo su primera sentencia respecto de la cláusula suelo, se dijo que no era ilegal y que por tanto que el que se incluya en un préstamo hipotecario eso no la hace nula, sino que había que analizar caso por caso si era transparente o no y por tanto si podía ser abusiva. Entiendo que en estos casos debe ocurrir igual. Pues cualquier cláusula que determina el precio de un producto, en este caso el préstamo, para poder analizar si es abusiva, debe analizarse primero si es transparente. Es decir, en definitiva, si el banco explicó realmente al consumidor el coste que iba a tener para él, el que se usará el IRPH en este caso, en lugar del Euribor. Lo que sí estoy convencido es de que si a los consumidores a la hora de contratar se les hubiera explicado realmente qué es el IRPH, cómo se obtiene, e incluso le hubieran mostrado los valores que ha ido teniendo a lo largo del tiempo, se habrían firmado muchísimos menos préstamos hipotecarios con este tipo de interés. O por lo menos estos consumidores no podrían decir que se sienten engañados. De todas formas, en cuanto podamos acceder al contenido íntegro de la sentencia del Tribunal Supremo, evidentemente la analizaremos y trataremos de explicarla incluso en una nueva grabación. Bueno, pues con esto, para finalizar, simplemente deciros que en la descripción del vídeo de YouTube e incluso del podcast en iTunes e iVoox voy a dejar el enlace a una entrada del blog de nuestra web en la que podréis encontrar tanto la gráfica comparativa del IRPH con el Euribor como la simulación del préstamo hipotecario que os he planteado en un principio como un ejemplo y para que podáis comprobar que realmente esas son cifras reales, todas esas cifras que os he lanzado.
Con esto espero haber sabido explicar de la forma más clara posible todo esto del IRPH, de forma que al fin y al cabo, bueno, esto es de lo que se trataba, que haya sabido hacer entender el verdadero alcance de encontrarlo en nuestro préstamo hipotecario y bueno, en definitiva espero que os haya parecido interesante este video podcast. No obstante, si tenéis alguna duda o queréis preguntar algo, podéis hacerlo dejando un comentario en la plataforma que uséis, lo que también incluso además ayudará a otras personas que puede que tengan las mismas dudas. O si lo preferís, también podéis poneros en contacto conmigo directamente en el correo info@jurisfirma.es o a través del formulario de contacto de la página web jurisfirma.es. Y bueno, si como os decía, os ha resultado interesante, lo único que os pido es que os suscribáis al canal, sea cual sea la plataforma que uséis, YouTube, iTunes o iVoox. Y bueno, con esto daros las gracias por estar ahí y mandaros un fuerte abrazo.